Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver cuándo dos triángulos son semejantes. Después veremos los criterios de semejanza, haremos tres ejercicios, tres ejemplos con los criterios y por último veremos una aplicación de los criterios de semejanza. Comenzamos. Decimos que dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes cuando cumplen dos condiciones. La primera es que sus tres lados son proporcionales y la segunda que sus tres ángulos son iguales. Pues bien, ¿qué quiere decir que sus tres lados son proporcionales? Pues quiere decir que se conserva la razón entre cada lado y su homólogo, o entre cada lado y su correspondiente. Es decir, A' partido de A es lo mismo que B' partido de B y lo mismo que C' partido de C. Si calculamos estas razones, nos tienen que dar igual a la razón de semejanza, R. Bien, ¿y qué quiere decir que sus tres ángulos son iguales? Pues que sus ángulos homólogos o correspondientes son iguales. A es igual a A', B es igual a B' y por último, C es igual a C'. Por lo tanto, cuando tengamos dos triángulos y comprobemos que se verifican estas relaciones, aseguraremos de que los dos triángulos son semejantes. Se denota de esta forma. El triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Pues bien, dicho esto, vamos a ver los criterios de semejanza. ¿Qué son los criterios de semejanza? Pues son criterios a partir de los cuales sabemos si dos triángulos son o no semejantes simplemente con saber una particularidad. Vamos a verlos. Son tres criterios y el primero dice así. Sabemos que dos triángulos son semejantes simplemente si sus tres lados son proporcionales. No hace falta verificar nada de los ángulos. Criterio 2. Sabemos que dos triángulos son semejantes simplemente si observamos o si comprobamos que dos de sus ángulos son iguales. Y por último, el criterio 3 nos mezcla los dos criterios. Nos indica que si tienen un ángulo igual y los lados que forman ese ángulo son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos a ver esto con un ejemplo de cada uno. Bien, en el ejemplo 1 nos dan dos triángulos en los cuales no observamos la medida de ninguno de los ángulos. Simplemente nos dan la medida de todos los lados. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer uso del criterio número 1, en el que se relacionan sus lados. Para formar la proporción hay que llevar cuidado porque tenemos que dividir cada lado entre su homólogo, es decir, entre su correspondiente. Por lo tanto, para hacerlo con cuidado tenemos que ver las distancias. El más grande entre el más grande, el mediano entre el mediano y el pequeño entre el pequeño. Esa es la forma de hacerlo bien. Así que entonces dividimos 10 entre 8. Esa razón nos tiene que dar lo mismo que 6,25 entre 5. Y eso nos tiene que dar lo mismo que 5 entre 4. ¿De acuerdo? Tenemos que dividir cada lado entre su correspondiente. Si hacemos estas tres divisiones, nos va a dar lo mismo 1,25. Por lo tanto, son semejantes y la razón de semejanza es 1,25. Bien, pasamos a otro ejemplo. En este caso, el ejemplo 2, nos dan dos triángulos y simplemente nos indican cuánto miden dos de sus ángulos. Evidentemente, como no tenemos la medida de sus lados, tenemos que aplicar el criterio 2. Y para ello deben de ser iguales dos ángulos homólogos. Pues venga, vamos a ver si tenemos dos ángulos iguales. En principio, como son triángulos rectángulos, evidentemente tienen un ángulo igual que es el de 90 grados, el ángulo recto. Ya tenemos una coincidencia, vamos a la otra. También sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, si este ángulo mide 60 y este 90 y 60 son 150, el que queda debe de medir a la fuerza 30 grados. Tenemos entonces otro ángulo igual, el de 30 grados, y por lo tanto ya podemos usar el criterio. Como tienen dos ángulos iguales, estos dos triángulos son semejantes. Bien, nos falta un ejemplo sobre el criterio 3 y ya pasamos a las aplicaciones. Vamos a ello. En el ejemplo número 3 nos están dando dos triángulos de los cuales conocemos solo un ángulo y estamos también viendo los lados que forman dicho ángulo. Por lo tanto, nos vamos al criterio número 3, tenemos que ver si ese ángulo es igual. Efectivamente,
el ángulo de 30 grados coincide, y ahora tenemos que ver si sus lados son proporcionales, estos dos lados. Hay que dividir entonces, acordaos, el más grande entre el más grande, 10 entre 6, y el más pequeño entre el más pequeño, 8 entre 4,8. Hacemos la división y nos damos cuenta de que sí son proporcionales. Por lo tanto, en virtud del criterio número 3, aseguramos que estos dos triángulos son semejantes. Bien, si queremos calcular también la razón, simplemente dividimos 10 entre 6, eso es aproximadamente 1,67, por lo tanto decimos estos dos triángulos son semejantes y su razón de semejanza es 1,67. Y ya por último vamos a una aplicación y nos dice así: calcula la altura de esta torre. Bien, para calcular la altura h de esta torre tenemos que darnos cuenta de que aquí se están formando dos triángulos rectángulos, el grande y el pequeño. Son dos triángulos rectángulos y además son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos iguales. Bien, cuando hagáis un ejercicio de estos tenéis que indicar que vais a aplicar la semejanza porque estáis viendo dos ángulos iguales. Fijaos que este ángulo es compartido, es este de aquí, son evidentemente iguales, y luego cualquiera de los dos también es igual. Por ejemplo, este es un ángulo de 90 grados porque se forma con la perpendicular, y este también. Tenemos dos ángulos iguales y por lo tanto son semejantes. Y como son semejantes, además podemos aplicar que sus lados son proporcionales. Pues venga, montamos la proporción. H es a 7, como 30 es a 10. Ya tenemos la proporción y ahora simplemente calculamos h despejando. Multiplicamos 7 por 30 y lo que nos da lo dividimos entre 10. 7 por 30 es 210 y 210 entre 10 nos da 21. Le añadimos la unidad, el metro, y respondemos. La altura de la torre es de 21 metros. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.